Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y entre esas cosas está el dedicar un tiempo, como estamos intentando hacerlo aquí, a pensar, a ir más allá, a alimentar la mente, a alimentar la cabeza y a ver qué sale después de ese zumo, de ese extracto. Vamos a intentar hacer esto hoy precisamente con un tema muy interesante que he titulado ¿Tú también eres un interdidacta? Vamos a ver esta palabrilla, este palabro un tanto distinto, un tanto nuevo que vi por ahí, ya te diré dónde y qué significa y cómo lo podemos aprovechar. Antes solamente déjame recordarte que en efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. CAR es un método que yo llevo utilizando bastante tiempo y que me ha ido muy bien y por eso, pues pienso que también te puede ayudar a lograr tus objetivos, a liberarte un poco del estrés, a organizar tu vida, tu tiempo, tu atención de tal manera que puedas disfrutar un poquito más de la vida. Además hay varias modalidades para que nadie pueda decir, no, es que eso yo no está a mi alcance. Tienes, mira, en el mismo podcast, en iVoox, puedes apoyar el podcast y así me ayudas a seguir adelante con este proyecto por una cuota mensual muy, muy pequeñita. Y con eso vas a tener el curso en audio. Ya me parece que llevo 8 o 9 lecciones a fecha de hoy y en breve pues tendré las 30 lecciones que componen el curso. Tienes la opción online, también un precio bastante económico, sobre todo para el valor que tiene, ¿no? Es un curso muy completo, son casi 45 lecciones hay ahora mismo, vídeos, cuestionarios, diferentes recursos, mapas mentales, bueno, de todo un poco. Tienes también la opción de videoconferencia, es decir, que yo te imparta el curso, aparte de tener el curso online, que te lo regalaría con este formato, tienes la opción de la videoconferencia, ¿no? Nos organizamos un día y te doy a ti o a varias personas a la vez el curso en remoto. Échale un vistazo a todo, te lo dejo en las notas del programa. Bueno, vamos allá con el tema de hoy. El tema es, ¿tú también eres un interdidacta? Seguramente conoces lo que significa la palabra autodidacta. Autodidacta es alguien que se instruye a sí mismo, autodidacta. Lo hace sin la ayuda de un maestro ni de los métodos de aprendizaje estándar. Utiliza la experiencia y su análisis crítico para formarse. En realidad todos somos un poco autodidactas. La mayoría aprendemos algunas cosas gracias al colegio, a mentores, a profesores, a publicaciones, lectura, pero también aprendemos otras cosas gracias a la observación personal, juntando lo que vemos con lo que ya conocemos de antes, ¿no? Y eso es un aprendizaje brutal también. Cuando somos niños, sobre todo, la curiosidad, la creatividad innata que tenemos favorecen el autoaprendizaje, que es otro término interesante. Según la Wikipedia, es más correcto, de hecho, usar la expresión autoaprendizaje autónomo para referirnos a lo que aprendemos por nuestros medios y autodidacta a la persona que se enseña a sí misma. Y hay una pequeña diferencia entre estas dos palabras. Sin embargo, leyendo un artículo de Homo Minimus, te recomiendo este blog porque no deja indiferente a nadie. Es bastante diferente, inusual, ¿no? A los típicos blogs. Y ahí en uno de sus artículos leí por primera vez este término, interdidacta. ¿Qué es un interdidacta? Interdidacta es un aprendizaje interactivo, basado en Internet, pero sobre todo aprendiendo gracias a una comunidad de amigos y conocidos que forman una especie de universidad personal. Sí, interdidacta estaría entre el autodidacta y aquel que depende de un aprendizaje formal o estándar, como puede ser el colegio o la universidad. A mí, francamente, el término me gusta por lo que implica, porque creo que en realidad hay mucha gente que es interdidacta sin que se haya dado cuenta. Las nuevas tecnologías están provocando que la forma de aprender cambie totalmente en lo que respecta a simplemente 5 o 10 años atrás. Conozco gente que le haces una pregunta, y conozco gente con nombre y apellidos, que tú le haces una pregunta y ni siquiera se preocupa de pensar en la respuesta, sino que hace OK Google y repite la pregunta al móvil. Hace poco aprendí también sobre el PLE, el entorno personal de aprendizaje, Personal Learning Environment, o algo así, ¿no? Se pronuncia. Y al elaborar el propio mío, mi PLE, bueno, el entorno personal, por eso es personal también, al hacer el mío me di cuenta de la potencia que tiene Internet para aprender. Sobre todo si tienes eso, si lo tienes controlado, si has decidido de qué manera vas a aprender usando los diferentes recursos que hay en Internet, ¿no? Si lo usas conscientemente, con cabeza.
Pero también me ha sucedido otra cosa interesante. Y es que en los últimos años, amigos y conocidos me llaman para preguntarme algo concreto, porque saben que conozco de ese tema algo o porque me gusta. También he visto que lo hacen con mi mujer, pero también yo lo hago con otras personas. Y esto es lo que se refería a esa definición de interdidacta. No solamente aprende en Internet, sino también gracias a una comunidad de amigos y conocidos que forman una especie de universidad personal. Entonces tienes como mentores asignados para los diferentes temas. Y además en ocasiones, yo mismo, mi mujer o cuando he preguntado a otra persona, no tenemos la respuesta, pero lo que sí hacemos es derivar a otro experto o a otra persona que entiende más que nosotros de eso. Dice, pues mira, yo no te puedo ayudar en esto, pero sí te puedo dar esta persona que estoy seguro además que te va a ayudar, porque los verdaderos expertos, la gente que hace las cosas porque le aman su trabajo, porque les gusta, están siempre dispuestos a enseñar, ¿no? Porque la misma enseñanza les llena. Así, ser autodidacta e interdidacta, añadido a la educación formal de calidad, fíjate, estas tres cosas, autodidacta, interdidacta y la educación formal, de calidad por supuesto, nos coloca ahora mismo en una posición nunca vista para adquirir conocimiento de una forma espectacular. ¿Cómo ser más interdidacta? Se me ocurren algunas ideas que pueden potenciar el que seamos interdidactas y por lo tanto que aprendamos más. De hecho, todo esto que estamos haciendo es lo que últimamente se llama, o se hace referencia a eso con la frase aprender a aprender. Probablemente el recurso mejor que tengamos a partir de ahora, en la época en la que vivimos, sea aprender a aprender. El aprendizaje ya no es un problema. Hubo épocas oscuras en la historia en las que era difícil aprender, era difícil acceder al conocimiento. Ahora tenemos el problema inverso. Lo que es difícil es saber qué conocimiento es el correcto. Por lo tanto, aprender a aprender es una capacidad importantísima. ¿Cómo ser más interdidacta? Bueno, vamos a intentar potenciar nuestra efectividad en este campo como interdidactas y, por ejemplo, se me ocurren las siguientes maneras. Una, ya la he mencionado de pasada, elabora tu propio PLE. Elabora en un esquema, bueno, si quieres tengo la entrada en un artículo que explica con un gráfico, con una infografía y tal, cómo funciona el tema, pero es muy simple. Elabora una forma, una metodología, por decirlo así, de cómo tú vas a utilizar los recursos que hay en Internet para aprender, para guardar información y para enseñar a otros. En mi caso, te lo resumo muy brevemente, utilizo Twitter, utilizo Feedly, que también ahora hablaremos de ello, y utilizo las búsquedas avanzadas de Google, aparte de alguna carpeta en el navegador con algunos enlaces interesantes. Todo eso lo capturo, obviamente utilizo el método de productividad CAR, ese método para capturar y guardar la información de forma adecuada para que no se me escape nada, y luego la forma en la que yo lo expreso a los demás, pues ahora mismo son tres: el blog, el podcast y nuevamente Twitter. Ese sería mi PLE de forma muy reducida. Segundo punto, ten una lista de contactos especialistas y recurre a ellos cuando tengas una duda. Una forma muy sencilla de hacer esto es con listas de difusión de WhatsApp, con grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, pero también cuando guardamos un contacto en el móvil, poner fulanito de tal, fontanero. Entonces cuando tú necesites un fontanero, con poner la palabra fontanero en la búsqueda de tu agenda, te va a aparecer esa persona. No tengas problema en llamar, como decíamos antes, o mandar un mensaje, un WhatsApp a este tipo de personas, porque si realmente son buenos te van a ayudar. Y obviamente si necesitas ya algo más concreto, pues tendrás que pagar, ¿no? Pero estamos hablando más bien de aprender. Comparte contactos de la lista anterior, con los permisos adecuados, ¿no? Evidentemente. Cuando alguien te pregunte, pues dirígelo a la persona adecuada. Y así los demás van a ver cómo trabajas, cómo lo estás haciendo y probablemente vean la efectividad de este sistema. Y así la cadena de favores de conocimiento irá aumentando. Busca tu propio mentor o mentores. De esto ya hablamos hace algún tiempo aquí. Relaciónate con personas con tus mismos intereses y objetivos. Escucha podcasts que hablen de lo que quieres aprender. Cada día tengo más claro que esta forma de aprendizaje es de las más efectivas que existen actualmente. Usa los operadores de búsqueda avanzados de Google. También tengo un artículo en efectividad.es donde hablo de esto. Si no lo puedes buscar en internet, son unos operadores, son unos signos en el teclado que puedes utilizar para mejorar muchísimo las búsquedas.
Guarda páginas de internet que te interesen en marcadores del navegador. Usa Feedly para crearte tu propio periódico personalizado. También hemos hablado de esta aplicación. Yo de momento no he encontrado nada mejor. Es una aplicación que recomiendo. No gano nada con ello, ¿eh? O sea, tú te metes ahí en internet, te descargas la aplicación o te suscribes en la web directamente y ya está. Y a partir de ahí te añaden los feeds de los blogs o de Twitter o de lo que sea que te interesen y tienes tu propio periódico personalizado. Además, sin malas noticias, ni publicidad, ni tonterías de esas. Comparte lo que aprendas. En mi caso, pues ya digo, yo uso este blog. Te puedes montar tu propio blog gratis, con Blogger o con WordPress, sin problema ninguno. O sea, es totalmente gratuito. Si quieres algo más profesional o vender, pues ya eso es otro tema, ¿no? Puedes simplemente mandar un enlace a una página, a una aplicación, un podcast, lo que sea. La idea es comparte, sé generoso en enseñar. De eso se trata, ser interdidacta. Decíamos, ten tu propio blog. Yo no veo una forma mejor de ser interdidacta, porque escribir los artículos o tener tu propio podcast y hacer los audios, como estoy haciendo aquí, te obliga a aprender para compartir. No es lo mismo aprender para saber que aprender para enseñar. Cuando tú vas a hablar de algo, la preparación es diferente y normalmente se aprende mucho más cuando se enseña que simplemente cuando se lee o se estudia una información. Y encima de paso contactas con gente de tu mismo perfil y con lo cual, pues, más interdidacta. Usa las redes sociales de forma inteligente. Si las redes sociales, bueno, a mí no me gustan las redes sociales, ya lo he dicho hasta la saciedad, pero tengo que reconocer que si todos la utilizaran de la forma correcta, serían un excelente sustituto a las relaciones sociales en determinados casos. Y me pongo, por ejemplo, como caso lo que estamos viviendo cuando estoy grabando este audio. Estamos confinados en nuestra casa. ¿Cómo conectamos con los demás? Pues por medios electrónicos, llámalo como quieras, llámalo red social o llámalo videoconferencia. Lo que estamos haciendo es virtualizar las relaciones personales. Evidentemente es mucho mejor contactar físicamente con las personas, ¿no? Visualmente. Pero a falta de eso, pues podemos hacerlo de esta manera. Personas que viven en otros sitios, familiares que se han mudado, gente nueva que puedes conectar con ellos aunque vivan muy lejos en otros países, que hablen otros idiomas. Todo esto es gracias a las redes sociales. No estoy hablando simplemente de Facebook. Estoy hablando de todas las aplicaciones que nos permiten relacionarnos de forma virtual con otros. Entonces, si esto se utiliza de la forma correcta, puedes no solamente encontrar más interdidactas, sino también aprender de fuentes de información como es debido. Recuerda, eso sí, si lo que queremos es una red social que imite lo que haríamos en persona, pues no hagas en una red social lo que no harías en persona. Este tipo de insultos, este tipo de comportamientos que si te encontraras a la persona cara a cara no los harías. Intenta ser racional en este sentido. Y por último, un último punto, declárate interdidacta. Usa la palabra, explícala a otros y hazla tuya. Cuanto más interdidactas haya, pues mejor para todos. Como decíamos antes, tenemos un tesoro en forma de montañas de información. Es cierto que hay que filtrarla para no consumir basura, pero sería un error no aprovecharla. Así que, ¿te animas? ¿Quieres ser tú también un interdidacta? Terminamos con una frase de Henry Ford que viene al caso. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Pues espero que esta información te haya gustado, como siempre. Mira, y hoy más que nunca, como interdidactas, como buenos interdidactas, ¿por qué no compartimos? ¿Por qué no, utilizando una red social o hablando con las personas, como quiera que sea, compartimos esta información si crees que es oportuna, si a ti te ha parecido útil? Como siempre, te espero en mi casa en efectividad.es, donde encontrarás un montón de contenido más sobre efectividad. Mientras nos vemos de nuevo, que lo pases muy bien.